hay que nacer de nuevo. Qué importante comprender este mensaje de Jesús. Nacer de nuevo. Aquel Nicodemo no entendía muy bien. Nicodemo pensaba que hablaba del nacimiento físico. No. Es ese nacimiento que llamamos espiritual. Es ese nacimiento que hace que de repente parece que se te han cambiado los ojos, que parece que de repente entiendes la vida de otra manera. Eso es nacer de nuevo. No significa, como a veces pasa, ¿no?, que uno dice, he tenido un accidente que me he salvado y he vuelto a nacer. No está hablando Jesús de volver a nacer en esta vida. Está hablando del nacimiento espiritual, es decir, del abrir el corazón a una experiencia de lo trascendente, de lo divino en nuestro día a día, ¿no? Dicho de otra manera, se usa mucho esto en la simbología de los cines, ¿no?, o de las expresiones, cuando se dice, he visto la luz, ¿eh? ¿Os acordáis que se dice a veces así, ¿no? He visto la luz. ¿Qué quiere decir? Que de repente veo las cosas de una manera que antes no veía, que de repente percibo la vida de una manera que antes no lo percibía así. Y eso significa nacer de nuevo. Y después Jesús, explicándolo un poquito mejor a Nicodemo, que no lo entendía, les dice, te lo digo de otra manera, hay que nacer del agua y del espíritu. Si os acordáis, en una de las catequesis que hicimos la semana pasada, creo que fue, o antes, hablábamos de fue la segunda semana o así, de este confinamiento eterno, pues estábamos hablando de la libertad. Y estábamos diciendo también de la diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Y decíamos que criatura de Dios somos todos los que hemos sido creados por el Creador. Entonces, cuando un ser humano nace como criatura de Dios y efectivamente tiene la huella de su Creador, porque hemos sido creados a imagen y semejanza suya. De hecho, el ser humano es el único ser creado a imagen y semejanza suya, y las Escrituras nos dicen que el ser humano es el único al que el Señor le insufló su espíritu. El resto de la creación no. Comparte el aliento de vida de su Creador, pero no fue creado el resto de la creación como a imagen y semejanza de Dios, solo el ser humano. Por eso el ser humano es capaz de Dios. Esa es la expresión que se dice en teología, capaz de Dios. Quiere decir que el ser humano, si quiere, puede acceder a Dios. No a lo mejor en el sentido de hacer a Dios tan chiquitito como para comprenderlo yo plenamente en mi cabeza. Eso es muy pedante, ¿no? Sino la capacidad de comprender a Dios existencialmente, de abrir el corazón y dejar que Dios ilumina tu corazón, tu mente, para que puedas percibir la vida de una manera diferente a quien no tiene fe, ¿no? Yo ya hablaba con una persona a la que quiero mucho y que está aquí. Hablábamos debido al tema de una persona que está sufriendo la enfermedad gravemente, ¿no? Y hablábamos del concepto de la vida y de la muerte. Mira qué diferencia. Acercarnos al misterio de la muerte desde la fe, a acercarnos al misterio de la muerte desde ninguna fe. Si yo no tengo una fe en la resurrección, yo me acerco al misterio de la muerte desde la angustia, desde el miedo y desde la impotencia de un misterio que me abrasa por dentro, que me hace vivir inquieto, que me hace desesperarme incluso, y con una tristeza existencial terrible, porque imagínate, se muere una persona amada y no creo en la resurrección, quiere decir que aquí se acaba todo. Y no es así. Desde la fe aprendemos a ver el misterio de la muerte de otra manera, totalmente diferente, porque la fe te hace ver de manera diferente. A eso se refiere volver a nacer, del agua y del espíritu. Y también se refiere a que los que son hijos de Dios son aquellos que se dejan llevar, inspirar, guiar por la voz del espíritu. Que ya no soy yo solo el que me monto mi vida según mis capacidades, según mis ideas, sino que me abandono a la inspiración del espíritu, que es el que me guía, el que me orienta, el que me da luz. Eso es ser y vivir como hijo de Dios. Por eso, lo que ocurre hoy en la primera lectura, aquel Pedro y Juan que habían sanado a aquel lisiado, ¿os acordáis? Lo leíamos la semana pasada.
sanaron a aquel lisiado que les pedía limosna, y Pedro dijo, mira, yo no tengo oro y plata, pero te doy lo que tengo, y lo que tengo es, levántate en el nombre de Jesucristo. Lo que tengo es fe, lo que tengo es confianza, lo que tengo es la esperanza puesta en la misericordia de Dios. Por eso te digo, levántate y anda. Eso es lo que este mundo necesita. Hombres y mujeres que tengan esa fe, que hayan nacido de nuevo y confíen plenamente que esto es lo que tengo, que Dios va a sanarte. Y a lo mejor no te sana físicamente, pero te sana espiritualmente. Te sana para que sepas atravesar el valle oscuro que dice el Salmo 23. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Eso es porque Dios te ha sanado el corazón, porque has nacido de nuevo y te has dejado llevar por la voz del Espíritu. Y eso te lleva a saber pasar por el valle oscuro sin perder la serenidad, con la confianza puesta en tu pastor, que no te abandona. Eso es nacer de nuevo, que cuando vives situaciones duras, que te duele y que no sabes, que te desorientan, el Espíritu te guía y te da la luz necesaria, te da la esperanza suficiente, te da la serenidad como bálsamo para saber vivir esos momentos. Y eso es extraordinario, eso es nacer de nuevo. Por eso, en la primera lectura, digo, Pedro y Juan, cuando ya fueron puestos en libertad, porque acordaos que dijimos que los fariseos y los sumos sacerdotes, etcétera, envidiosos y ciegos, cuando tenían delante el milagro, eran incapaces de asombrarse ante el milagro y estaban cegados por su ideología y su religiosidad, y entonces fueron incapaces de entender lo que había pasado allí. Bueno, pues cuando ya los pusieron en libertad, ¿qué es lo que hizo Pedro y Juan? Ir a la comunidad, ir a la iglesia, porque nosotros, como Don Quijotes, no podemos vivir la fe, convenceros. Solos no podemos. Solos nos deterioramos, nos deformamos, nos hundimos, nos enfermamos, abandonamos la fe. Cuando alguien dice, yo soy cristiano, pero no voy a misa los domingos. Si no vas a misa los domingos es como decir que no te estás alimentando bien. Y si no te alimentas bien es muy fácil que te enfermes. Y si te enfermas puedes llegar incluso hasta morirte. Si no comes, te mueres. Espiritualmente, si no comes, te mueres. Tu fe, si no se alimenta, se debilita. Por eso necesitamos la comunidad. Por eso necesitamos sentirnos iglesia. A mí me hace mucha gracia esa expresión que hay gente que usa con todo el cariño, ¿no? Pero que dice, no, yo soy creyente, pero no soy un devoto, una devota, Yo soy creyente, no soy devota. Yo no lo entiendo, pero me hace sonreír y digo, pues qué pena, porque lo guay sería que fueras devota. Es decir, ¿qué quiere decir devoto? ¿Qué quiere decir devoto? Quiere decir que vives en el seno de la iglesia, quiere decir que vas a la iglesia, quiere decir que te sientes iglesia, que vas a la comunidad, que no vives tu fe a tu aire, por libre, porque cuando yo vivo algo por libre, tiendo a deformarlo. En vez de ser yo el que me voy transformando en esa fe de la iglesia, lo que hago es, cuando yo me alejo de la iglesia, hago que esa fe que me dieron, la deformo a mi manera. Y es cuando entonces yo empiezo a decir aquello de, bueno, yo creo pero a mi manera. ¿Qué es eso de creo a mi manera? Yo creo en esto pero no creo en aquello. Yo estoy de acuerdo con esto pero no estoy de acuerdo con lo otro. Entra lo que se llama el relativismo moral, el relativismo en la fe, y al final se debilita, se deforma y se pierde. O como mucho, empiezas a tener una fe a tu manera que te servirá si te sirve. Yo lo dudo que te sirva en los momentos difíciles, porque lo que te sirve en los momentos difíciles es estar bien agarrado a Cristo. Y Cristo está en la iglesia, La Eucaristía, la palabra de Dios, está ahí. Luego, efectivamente, también Cristo está presente en el hermano, en la hermana. Cada vez que haces algo de amor por ellos, estás haciéndoselo a Cristo, sin duda. Pero, ¿cómo puedo acceder a Jesús si no leo la palabra de Dios? ¿Cómo puedo acceder a Jesús si no recibo la gracia de los sacramentos? ¿Cómo puedo acceder a Jesús si no vivo en comunión con la iglesia? Por eso es tan importante que trabajemos bien el vínculo. Pedro y Juan volvieron a la comunidad, dice aquí,
volvieron a los suyos, les contaron lo que había pasado y todos se pusieron en oración, como estáis haciendo vosotros. Hoy habéis dejado todo lo demás que teníais en casa para dedicar este ratito a juntarnos, a venir aquí, a dar gloria a Dios y a rezar, a orar. ¿Qué es lo que hicieron aquellos, los suyos, aquella iglesia primitiva, aquellos discípulos, cuando llegaron Pedro y Juan? Dice, se pusieron a orar. Ahora, Señor, fíjate, extiende tu mano para que se realicen curaciones y signos y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y al terminar la oración, dice, al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos y los llenó a todos el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo no les llega cuando uno va por aquí, otro por allá y otro por allá. Cuando están reunidos en su nombre, llega el Espíritu Santo. Por eso tú y yo estamos reunidos en su nombre y el Espíritu Santo se hace presente. Y a mí no me cabe la menor duda que estando así como estamos, el Espíritu Santo actúa en ti y en mí. Y a quien necesita algo, el Señor se lo da. Y si tú estás pidiendo por consuelo por la muerte de un ser querido, el Señor te va a dar ese consuelo que estás pidiendo. Y si estás orando por un enfermo, el Señor va a orar por ese enfermo y vas a interceder por él. Y si estás pidiendo por tu familia, el Señor va a escuchar tu oración porque la estamos haciendo en comunión, en comunidad. Qué importante no vivir ese individualismo social en la iglesia. Somos comunión, vivimos en familia. Yo creo que es importante recuperar esta última frase que acabamos de escuchar del Evangelio proclamado de San Juan, cuando dice, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Estamos viviendo un tiempo muy convulso, un tiempo muy difícil, un tiempo en el que lo estamos hablando continuamente, por un lado por otro, son tiempos muy complicados. Tiempos difíciles por los sacrificios que estamos haciendo todos, de no salir a la calle, de no poder ir a ver a los seres queridos, de no poder, por ejemplo, celebrar la Eucaristía en plenitud, comulgar, recibir los sacramentos que nos alimentan. Son muchos sacrificios los que estamos haciendo. Probablemente uno de los más grandes lo están haciendo aquellas familias que les fallecen algún ser querido y que no pueden hacer un duelo, que no pueden hacer un funeral, como a todos nos gustaría poder hacer a las personas que amamos, ¿no? Yo creo que probablemente el dolor que supone eso es mucho más grande que cualquier otro sacrificio de los que estamos haciendo, que a todos nos duele, por un motivo o por otro, ¿no? Hoy mismo, ahora cuando me comentaban que ofreciéramos la Eucaristía por Tiburcio Sandoval, ¿no?, que falleció anoche, y que por el mismo Mario Mádico, por el que celebramos también la Eucaristía de ayer, son personas que están viviendo, familias que están viviendo ya de por sí el desgarre de la muerte de un ser querido, y encima añadido con este sufrimiento plus, extra, de no poder despedirse, ¿no? Pero si hay algo que la fe cristiana nos tiene que dar poder y fuerza, es precisamente en esta convicción. Aquellos que creen en Él tienen vida eterna. Aquellos que creen en Jesús no morirán para siempre. Aquellos que creen en Jesús, aunque haya muerto, no morirán. Fijaros, es que es el gran epicentro de nuestra fe cristiana. Cuando hemos estado hablando durante la octava de Pascua de lo que se llama el querigma, la palabra querigma en griego significa anuncio solemne, el querigma se centraba, se focalizaba en una misma idea. Ese Cristo al que vosotros habéis matado crucificándolo en una cruz, en un madero, ese mismo es al que Dios Padre ha resucitado de entre los muertos y lo ha vestido de gloria. Es decir, lo que da poder y fuerza a nuestra fe es la resurrección. Nosotros no seguimos a un maestro sabio que vivió X momento de la historia y que decía cosas muy bonitas
y que mostró todo un código de convivencia para vivir mejor, y que fue muy bueno, pero que se murió, como todos. No. Nuestra fe se sostiene en que el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre como nosotros, padeció y murió en la cruz para salvarnos, y que Dios Padre lo ha resucitado para la vida eterna. Y digo que este es el epicentro de nuestra fe, porque si no, nada tiene sentido. Y si no, nuestra fe es vana, dice San Pablo. Por eso, la primera lectura de hoy nos narra cómo vivía aquella primera comunidad cristiana. Aquellos discípulos del inicio, lo que les sorprendía era cómo vivían aquellos cristianos, cómo vivían con gozo la muerte, el martirio. Les llamaba la atención. ¿Cómo puede ser que alguien vaya a la muerte con gozo, con alegría? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que lo celebren los demás con la esperanza de que esto no es el final? Y a muchos aquello les llamaba poderosamente la atención, y muchos se convertían al ver el testimonio de aquellos primeros cristianos. ¿Cómo vivían? De hecho, hay un pasaje, un poquito después del que hemos escuchado hoy, que dice que la gente se convertía diciendo: mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. No hay mayor fuerza de conversión que el testimonio personal, que el testimonio comunitario. Por eso hoy hablábamos a las 6, en ese ratito de condivisione que dicen los italianos, de diálogo fraterno. Yo os decía que una de mis preocupaciones en este tiempo es esa división que se está generando de facto, no de teoría, no de fe, sino de facto en las actitudes, entre esos dos maneras de vivir este confinamiento, dentro de la Iglesia. Aquellos que están apretando, que quieren que desobedezcamos también esas normas tan restrictivas de no salir de casa, considerando que los sacramentos son de necesidad principal, como el resto de los alimentos son de necesidad primera, Y otro sector de Iglesia que pensamos que ahora hay que hacer fuerza de comunión con toda la sociedad para atajar cuanto antes este virus, para que así podamos vivir con más normalidad y podamos volver a la normalidad lo más pronto posible, Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que entre tanto estamos generando un poquito de división, me da la sensación, o un poquito de enfrentamiento, o un poquito de mal testimonio de cara a otros, de decir que a lo mejor ni nosotros nos ponemos de acuerdo, Cuando aquellos primeros cristianos tenían un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo modo de vivir, cuando tenían muy claro que la comunión es un bien que hay que cuidar y proteger. Yo os digo una cosa, familia: el sacrificio que estáis haciendo ahora, conectándoos a la Eucaristía por estos medios, os halago por ese sacrificio, os halago y os doy las gracias por tener la fortaleza de saber sobrellevarlo. Y os invito a una cosa: no caigamos en la tentación de individualizar la fe. Sigamos viviéndola en comunidad, sigamos viviéndola en comunión, sigamos aceptando que esta circunstancia nos afecta a todos. No busquemos artimañas o atajos personales para alimentar mi fe yo a nivel personal. Lo digo porque a veces podemos caer en la tentación, de si conoces a algún sacerdote, decirle: oye, mira, pues a mí sí que me das la comunión, yo sí que voy a ir a que me des la comunión, Cuando el resto de la comunidad cristiana está haciendo este sacrificio tan grande, pues vamos a intentar mantener la comunión también en este sacrificio, creo yo, y no buscar, un poquito esos, digamos, recovecos o esas cosas más bien personales o individualistas, Intentemos mantener esa capacidad de comunión en el sacrificio también. Como aquellos primeros cristianos, demos testimonio de esto, Y eso sí, que vaya creciendo cada vez más nuestro amor a la Eucaristía, las ganas de recibirle sacramentalmente, para que cuando acabe todo esto, vayamos con gozo a celebrar la misa juntos y
que eso sea un testimonio de gran alegría también para nuestros barrios, nuestras iglesias y nuestra gente. Ojalá sea así, familia, ojalá sea así. Vivamos con humildad, con obediencia, con firmeza y haciendo crecer esa parte que es más íntima, que no se ve tanto. Tú acuérdate, ten en la mente la imagen de un iceberg. Un iceberg, lo que nosotros vemos es lo que está por encima del agua y ya suele ser muy grande. Cuando tú ves un iceberg por fuera del agua suele ser pedazo montaña de hielo. Pues infinitamente no, pero muchísimo más grande es lo que no se ve. Muchísimo más grande es lo que hay debajo del agua. El iceberg es mucho más grande debajo del agua que encima del agua. Trabajemos ahora el iceberg por debajo del agua. Es tiempo para crecer en la oración personal. Es tiempo para formarse. Es tiempo para reconciliarse con el Señor y con los de casa. Es tiempo para aprender a amar más y mejor a los de casa. Es tiempo para ofrecer este sacrificio tan grande que estamos haciendo por un motivo o por otro, por los enfermos, por su salud. Es tiempo para reconciliarnos con la palabra de Dios, para volver a abrir la palabra de Dios con calma y estudiarla, formarnos. Es tiempo, en definitiva, para hacer crecer, edificar esa iglesia doméstica que a veces hemos tenido tan olvidada, ¿no? Que quizás, ¿no?, en muchos lugares, en muchas familias, la iglesia doméstica estaba un poquito flaquita y a lo mejor ahora es un buen momento para enriquecerla, para alimentarla, para cuidarla, que luego nos va a venir muy bien, para cuando volvamos a la normalidad de la vida cotidiana y podamos recibir el resto de los sacramentos con normalidad. Si hemos hecho un buen trabajo de cuidar lo de dentro, ya veréis cómo luego vamos a saber vivir con mayor gozo todavía lo de fuera. Que lo de fuera no es anecdótico, sino la expresión de fe comunitaria, que es la expresión normal a la que hemos de desear. Muy bien, vamos a continuar. Hacemos un momento de Muy bien, familia. Oye, mira, yo os voy a invitar, quería hacerlo, pero no sé si lo voy a poder hacer aquí ahora. Tendría que habérmelo preparado mejor, pero no tengo las herramientas, ¿no? Pero si yo tuviera ahora mismo, si estuviera la habitación a oscuras y tuviera una linterna y enfocara con la linterna a la pared y pusiera mi mano enfocando de la linterna a la pared, ¿verdad? Algunos ya lo saben esto porque ya lo hemos hecho, Si yo enfoco con la linterna a mi mano, está todo a oscuras, os hago una pregunta. ¿Cuándo se ve más grande la sombra de mi mano? ¿Cuanto más se acerca a la pared o cuanto más se acerca a la linterna? ¿Cuándo se vería mayor la sombra? ¿Al acercarse a la linterna o al acercarse a la pared? Obviamente si lo vierais sería más fácil explicarlo, pero os invito a hacer un ejercicio de imaginación. Se vería mayor la mano en la medida en que más se acerca a la luz. Cuanto más se acerca a la luz, más grande se ve la sombra reflejada en la pared. Pero cuanto más me alejo de la luz, la sombra de mi mano queda totalmente diluida cada vez más con la oscuridad de la pared, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es verdad que realmente cuanto más te acercas a la luz, más consciente te haces de las cosas. Voy a poner otro ejemplo muy mundano y muy próximo a todos nosotros. ¿A quién no le ha pasado nunca que a lo mejor comiendo le ha caído una gotita de salsa, comiendo espaguetis, Imaginaos, espaguetis con salsa de tomate, y lo estás enroscando, y cuando lo comes, ¡pum!, la mala suerte, llevas una camisa blanca y encima te cae una gotita de tomate en la camisa. ¿Verdad que si yo estoy a oscuras, si es de noche, y he cenado, y he salido a la calle y ya es de noche, apenas se ve a lo mejor la mancha?
pero de pleno día la mancha se ve con muchísima más claridad, ¿no? Cuando estoy cerca de la luz, efectivamente, percibo más mis sombras. Y esto es lo que a mí me gusta explicar cuando viene un evangelio como el de hoy. El evangelio de San Juan es muy dado a usar los contrarios, luz, tinieblas, ¿no? Entonces, fijaros una cosa, vida, muerte, ¿no? Luz, tinieblas. Siempre es un símbolo que nos invita a mirarnos a nosotros mismos y ser conscientes. ¿Qué hay de luz en nuestra vida y qué hay de tinieblas, de oscuridad en nuestra vida? Lo podemos decir claramente cuando nosotros nos dejamos llevar por la voz del Espíritu, muy probablemente tendemos a ir hacia la luz. Pero cuando nos dejamos seducir por las voces de nuestros demonios o de nuestras pasiones o de nuestras debilidades, pues entonces tendemos a dejarnos guiar más por la oscuridad en nuestra vida, lo que llamamos el pecado, la fragilidad, las incoherencias, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy la palabra, el Evangelio, nos invita a hacer una reflexión. En esto consiste la salvación, en que nos acerquemos cada vez más a la luz. Pero además, lo más bello de todo es que acercándonos a la luz no hemos de tener miedo de las manchas que vamos a tomar más conciencia. Al revés, porque cuanto mayor es tu conciencia de cómo está tu vida, más fácil puedes limpiar, más fácil puedes purificar, más fácil puedes poner remedio. No hay nada peor que vivir en la inconsciencia de mis manchas, vivir en la inconsciencia de la oscuridad, porque cuando yo vivo en la inconsciencia de la oscuridad, imaginaos ahora otro ejercicio de imaginación. Hoy voy a abusar de vuestros ejercicios de imaginación, pero imaginaos, ¿quién no ha jugado alguna vez a eso de entrar en una habitación totalmente a oscuras? A lo mejor, yo lo he hecho muchas veces en convivencias con los jóvenes cuando éramos chavales, ¿no? Que a lo mejor entrabas en una habitación que estaba totalmente diáfana, no había nada en el centro, no había nada que corrieras peligro ninguno de tropezarte ni de darte un golpe, pero como tú no lo ves, cuando estás en la oscuridad, en la tiniebla, vas con la inseguridad a tientas, que se dice, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre tenía obsesión de no darme un golpe en la cara, que ya ves tú, un golpe en la cara duele, pero un golpe en la espinilla, anda que no duele, o un golpe en los dedos de los pies, ¿no os ha pasado nunca? Anda que no duele. Bueno, pues si estuviéramos a oscuras y entráramos en la habitación, iríamos a tientas, iríamos con las manos delante para ver si hay algo, no chocarme con ello, ¿no? Iríamos dando pasitos despacito para no darme las espinillas o darme los dedos de los pies con un golpe en algo, ¿no? Esto a veces lo hacemos, no sé si lo hacéis vosotros, yo lo he hecho más de una vez cuando a lo mejor tengo que levantarme por la noche para ir al baño o lo que sea, y a veces, bueno, a veces no, nunca enciendo la luz, nunca, siempre voy a oscuras. Pero bueno, en tu habitación más o menos, en tu casa tú conoces dónde está el baño, dónde está la habitación, ¿no? Más o menos. Pero también es verdad que tendemos a jugárnosla, y cuántas veces haciendo eso, lo típico, ¡pum! ¡Ay, qué golpe que te has dado con algo!, ¿verdad? Bueno, cuando vivimos y nos acostumbramos a vivir en la oscuridad, nos acostumbramos a vivir la vida a tientas. Es decir, nos acostumbramos a vivir una vida mediocre, a ir dando pasitos con cuidado, a vivir a veces con esa inconsciencia en que nos vamos dando golpes continuamente y nos vamos lastimando o vamos lastimando a otros. Cuando yo voy a tientas y a oscuras, a veces tiro algo y se rompe, porque cuando yo me acostumbro a vivir desde la oscuridad, es decir, desde mis pasiones, mis pecados, mis debilidades, o me lastimo yo, o lastimo a los demás, o las dos cosas, o rompo algo y luego es muy difícil recuperarlo. Cuando yo vivo dejándome llevar por mis pecados, a veces en las relaciones entre amigos, entre esposos, en la sociedad, lastimamos, rompemos cosas, rompemos personas, herimos a otros. Y luego es muy difícil curar, sanar, reparar algunas heridas, algunas roturas. Por eso la invitación que nos hace la palabra es: venga, decídete a vivir ya en la luz, decídete a moverte con la claridad del día
y la claridad del día nos viene en Jesús. Hoy veíamos en la película que hemos visto, todos los miércoles vemos una peli, ¿no? Es el Día del Espectador, y como el que os habla es tan cinéfilo y tal, pues os estoy enviciando a ver una peli también. Entonces, hoy hemos visto una peli muy chula que se llamaba, no sé qué, de la cruz, El poder de la cruz creo que era. Bueno, pues en la película de hoy lo veíamos claramente. Había personas que vivían desde la luz, desde la claridad de aquellos que ven que Dios obra continuamente en nuestra vida, y había personajes que vivían todavía en la oscuridad de no ser capaces de ver, de percibir cosas. Esto es una cuestión de ser capaces de ver o no ver, de tener desarrollada esa dimensión espiritual que me hace percibir cosas que otros no perciben. Esto es muy evidente, pero mucha gente todavía no se da cuenta. Decíamos nosotros antes, ¿no? No hay más ciego que el que no quiere ver. Ay, Tomás, dichoso aquel que cree sin haber visto, ¿no? Es decir, la fe te proporciona una capacidad para ver, percibir cosas, realidades, circunstancias, presencias, donde otros que no tienen fe no lo ven. Voy a poner otro ejemplo totalmente mundano, pero otro ejemplo que nos pueda servir. Lo puse alguna vez, creo, pero lo voy a decir. No sé si alguna vez, Mari Carmen, yo no sé si se le corta a la gente o se te está cortando solo a ti. A veces, porque a veces es un problema de conexión. Depende de las conexiones que tengamos, ¿sabes? El wifi que tengamos o los gigas que tengamos puede hacer que esto se conecte más o menos, se pierda más o menos. Pero mira, a Manuel, por ejemplo, no se le corta, o sea que no es una cuestión, Pero bueno, sigo que si no me pierdo, me pierdo. Tú imagínate cuando de repente entras en un lugar o en la calle mismo, ¿no? Tú vas por la calle y ves un tumulto de gente, y en ese tumulto de gente todos son desconocidos. Pero de repente, de entre el tumulto de gente, anda, hay alguien ahí que es un íntimo amigo tuyo. Esa persona para ti ya no es un desconocido. Esa persona de entre el tumulto de gente desconocida que había, para ti hay alguien conocido. Pero sin embargo, para el resto de la gente, ese que para ti no es un desconocido, para el resto de la gente sigue siendo un desconocido. ¿Por qué? Porque si uno no tiene la experiencia personal que le ha abierto los ojos y que le hace reconocer la presencia de Dios en medio de su vida, no sé si me explico lo que quiero decir. Cuando yo soy capaz de abrir el corazón a los ojos de la fe, empiezo a percibir la presencia de Dios en lugares, circunstancias, personas que otros no ven. Cuando yo me acostumbro a vivir el día a día con la presencia de Dios conmigo, yo aprendo a dar gracias, a pedir al Señor, a pedirle discernimiento también. Yo os voy a poner un ejemplo que es muy cursi, pero os voy a poner, os podéis reír de mí todo lo que queráis, Yo todos los días, cuando me tomo la temperatura, por la mañana y por la noche, después de ver la temperatura, digo, gracias, Señor. Voy tomándome la temperatura y me lo voy anotando aquí, ¿vale? A veces una vez, a veces dos, a veces tres, depende, ¿no? Pues cada vez que me tomo la temperatura y veo que no tengo nada de fiebre y tal, digo, gracias, Señor. Bueno, es una manera, sí, es una manera, pero a mí me gusta tener presente a Dios en todo lo que hago. Os lo he contado alguna vez, cuando yo voy en moto, viajo en moto, yo voy hablando con el Señor en la moto. Y a veces veo paisajes preciosos y le echo un piropo al Señor y digo, no hay mejor pintor que tú, no hay artista más grande que tú, Señor, pero qué belleza pones ante mis ojos, ¿sabes? O cosas así. Bueno, a lo que voy y acabo. Qué bueno si nosotros empezamos, como dice el Evangelio de hoy, a dejarnos iluminar por el que es la luz con mayúscula, para aprender a percibir y a ver lo que hay otros que no ven. Pero tú sí lo puedes ver, y con tu testimonio y tu ejemplo puedes ayudar a otro a verlo. El último ejemplo, y acabo, ¿vale? Palabra, el último ejemplo y acabo. Hoy mismo ha pasado una cosa curiosa en la sesión de cine que hemos hecho, ¿no? Yo había puesto, la idea era ver hoy la película de La Cabaña, y entonces lo he preparado y tal, y voy a poner La Cabaña,
Y cuando ya empieza la película, digo, ¡ay, que esta no es! Esta no es la cabaña, esta era el poder de la cruz. Y ha habido un momento en que he pensado, la quito y pongo la cabaña. Pero inmediatamente me ha venido un pensamiento, que yo, diréis que soy un flipado o un iluminado, llamadme lo que queráis, pero que yo percibo a veces, digo, bueno Señor, a lo mejor de este error es porque tú quieres que veamos esta película por algo. A lo mejor a alguien le va a hacer bien esta película, pues la dejo. Y entonces hemos dejado la película. Pues mi pensamiento de verdad ha sido, voy a dejar que el Señor, si quiere, hable. Que a lo mejor desde ese error o desde ese de mal hacer mío, a lo mejor el Señor se sirve para hablarle a otros, ¿no? Puede pasar. Le pedimos al Señor que abra los ojos de nuestro corazón para que aprendamos a ver con fe. Tengo unas ganas de celebrar la misa con la gente en la iglesia que no os imagináis. Ay, Dios mío. Echo de menos vuestras respuestas. Echo de menos escuchar al pueblo que reza conmigo, ¿sabes? Aunque muchos lo escribís, ¿no? Pero claro, yo no me puedo poner a leer lo que escribís. Pero qué ganas tengo, Dios mío. Bueno, cada vez queda menos. Oye, hay aquí un par o tres de cositas importantes, yo creo, para reflexionar en esta tarde, ¿eh? Voy a empezar por la más peliaguda, por la cosa esa de empezar por lo fuerte y luego ya lo más suave, ¿no? ¿Os habéis fijado en Hechos de los Apóstoles? Hay una cita, que ahora os contaré una anécdota. Hay una cita que dice, Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué verdad más grande! Una verdad como un templo, una verdad enorme, que ojalá hagamos nuestra siempre en nuestras vidas. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, cuidado con malinterpretar la palabra de Dios. Cuidado con sacar de contexto un texto que entonces sirve de pretexto. ¿Qué quiere decir? Que si yo a un texto bíblico lo saco de su contexto, que es lo que le da sentido al texto, yo puedo usar un texto para mis pretextos, es decir, para justificar lo que yo quiero decir, pero a lo mejor lo que yo quiero decir no es lo que la palabra de Dios dice. ¿Me explico, no? Por eso es tan importante que respetemos el contexto del texto. Otra cosa es que sea una enseñanza de Jesús, como por ejemplo, yo soy la verdad y la vida, o yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida. Estas palabras de Jesús, por supuesto, tienen un contexto, pero se pueden leer por sí mismas. Cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, se entiende, el camino que lleva al Padre es Jesús, la verdad con mayúsculas está revelada por Jesús, y la vida, el único que es Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, se puede entender fuera de su contexto. Pero hay frases, realidades que como saques de contexto, tenemos un problema, Houston. Así de veces yo me he encontrado personas que me dicen, por ejemplo, citas del Apocalipsis, ¿no? Y te dicen, lo que nos está pasando ahora, catástrofes, enfermedades, guerras, no sé qué, es el fin de los tiempos, porque lo dice Apocalipsis. Sacando de contexto, mal asunto, porque el Apocalipsis no es un libro que pretenda ser un libro de profecías futuras pensando en el fin de los tiempos de la humanidad, sino que el libro del Apocalipsis está escrito en un contexto histórico en el que la iglesia primitiva estaba siendo perseguida, y entonces está escrito en clave, pero en clave porque está animando a las comunidades primitivas, a las primeras comunidades que sufrían persecución. La bestia es el emperador romano que está ordenando la ejecución de todo cristiano, y hay que entender en su contexto. Por eso es tan importante interpretar bien los textos. ¿Por qué lo digo esto? El otro día me llega un mensaje de WhatsApp y me dice que si estoy celebrando misas públicas.
Y entonces le contesto, ya me gustaría a mí, qué ganas tengo, pero sabes que no se puede. Nos han pedido tanto las autoridades civiles como las autoridades religiosas que no hagamos reunión de personas, tal, más de no sé qué, tal. Entonces, claro, como lo de ser selectivo en quién viene a misa y quién no, esto a lo mejor según qué contexto comunitario se puede hacer, pero en una iglesia como la nuestra, un santuario que está lleno siempre, pues decir quién puede y quién no puede venir, o poner un aforo y decir, mira, más de 15 ya no podéis venir, es como un poco feo. Total, que no se puede. Y entonces yo digo, no se puede, tenemos que esperar. Digo, aparte, qué importante es mantener la comunión con el resto del pueblo de Dios, ¿no? Porque buscar los atajillos estos de decir, bueno, pero yo sí puedo, pues si los demás no pueden, te estás poniendo en calidad de, ¿no?, de diferenciarte del resto de la comunidad, una cosa que no es muy evangélica. Pero bueno, sigo. Podéis estar en desacuerdo, por supuesto, yo esto es lo que digo. Pero esta persona me mencionó este texto y me dijo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo dije, qué verdad más grande. Pero en el contexto en el que me lo estás diciendo no es verdad. Porque en el contexto en que me lo estás diciendo, lo que los hombres nos están pidiendo es algo que es para un bien común. Y la Iglesia enseña que el bien común es un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, si tú dijeras que los gobernantes nos prohíben celebrar la Eucaristía por odio a la fe y nos dicen, está prohibido celebrar la Eucaristía, soy el primero que te diría, vamos a celebrar la Eucaristía, vamos a desobedecer, vamos a hacer objeción de conciencia, porque no tiene sentido ninguno que nos prohíban celebrar la fe. Aparte de que es un derecho constitucional, pero no podrían hacerlo. Ahora bien, cuando estamos hablando de un contexto de alerta sanitaria, donde la gente se pone en peligro, donde se han cerrado incluso las escuelas, colegios, donde se han cerrado incluso negocios particulares de gente que vive al día de eso, y muchas otras cosas, se ha prohibido viajar de un sitio a otro, etcétera, etcétera. No podemos malinterpretar esta frase y usarla a nuestro gusto para decir que nos están persiguiendo a los cristianos en nuestra fe, porque no nos dejen celebrar la Eucaristía. Esta es mi opinión, de verdad, muy pensada, muy meditada. No es cierto. No es una persecución contra la fe, no. Otra cosa es que podríamos negociar ciertas cosas, es verdad, lo puse el otro día en mi Facebook, ¿no? Se podría negociar. Y por supuesto el tacto y la sensibilidad es muy importante, y no me pareció bien tampoco que se interrumpa una misa en plena misa y mucho menos la del Viernes Santo, celebración de la Pascua, desde una catedral, ¿no? Madre mía, eso sí que me pareció a mí una falta de tacto, etcétera, etcétera, horrible. Pero eso es una cosa, y otra cosa es justificar que hay que desobedecer a las autoridades porque antes hay que obedecer a Dios. Y ahora yo pregunto, ¿pero qué es lo que Dios te pide? ¿Qué es lo que Dios te pide? Lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Por ejemplo, ¿eso te lo pide el Señor o no te lo pide el Señor? ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que sea colaborar, la Iglesia, vamos a ver, es que vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? La Iglesia tiene que ser consciente que vive en sociedad, y vivir en sociedad quiere decir que todo aquello que es bueno en la sociedad, la Iglesia se une. Nosotros no somos extraterrestres. Es verdad que no somos del mundo en el sentido de que, decía la primera lectura al final, que eso sí que es importante, ¿eh? Esa frase sí que es importante. Dice, el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen al Espíritu Santo. Hay que obedecer al Espíritu Santo. Hay que obedecer. Bueno, ¿qué dice la parábola del buen pastor? Dice que el buen pastor cuida sus ovejas y las protege del lobo. No las expone al lobo. No las deja de mano de Dios diciendo, bueno, mira, yo las cuido, pero viene el lobo, no pasa nada. No. El buen pastor es el que tiene a recaudo a sus ovejas, a su rebaño, el que lo cuida, el que lo protege. Entonces, bueno, no quiero ahondar mucho ahí porque no es entrar en polémica, ¿eh? Simplemente es el no sacar de contexto las frases bíblicas, mucho más para justificar algo que la Biblia no te está hablando de eso. Lo que está diciendo el contexto de Pedro, sí que era persecución religiosa, porque les están prohibiendo hablar de Cristo.
Y se lo están prohibiendo no porque haya una alerta sanitaria o haya un problema social, simplemente por odio a una fe, la fe cristiana. Entonces, eso sí, ahí sí que hay que echarle narices y ahí sí que hay que dar testimonio de la fe. Del mismo modo que donde hay que dar testimonio de la fe es cuando ya acabe el confinamiento y volvamos a nuestras realidades sociales normales, y uno vaya a la universidad y vea que en la universidad se meten con Dios o se meten con la iglesia, ahí es donde hay que dar testimonio y decir, oye, yo soy cristiano, ¿qué pasa? Y dar apologéticamente hablando, y dar razón de nuestra esperanza, ¿no? Ahí sí, en esos contextos sí, pero hombre, sacar de contexto el Hechos de los Apóstoles para decir que nos están persiguiendo ahora porque no podemos celebrar la Eucaristía pública, no sé, me parece forzarlo bastante, pero bueno, esto es una opinión muy personal, ¿eh? En el Evangelio, sin embargo, uniendo la primera lectura, y acabo con esto, perdonad, dice: el que cree en Cristo, el que cree en el Hijo, posee ya la vida eterna. El que acepta el testimonio de Jesús, acepta la vida eterna, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. No da el Espíritu con medida. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre derrocha sus gracias. Y eso quiere decir que el Señor es capaz de hacer real y práctica sus gracias, aunque estés celebrando la Eucaristía por este medio. Por supuesto que los efectos de su gracia llegan también a pesar de celebrar por este medio. Por supuestísimo que cuando nosotros oramos, cada uno desde nuestros hogares, por los enfermos, por supuesto que el Señor nos escucha, porque el Señor derrama con sobreabundancia sus gracias. Por lo tanto, Dios no es tacaño, ni es legalista. Es más, según los legalistas de la época, Jesús era profundamente injusto. Según muchos legalistas de hoy, también Jesús habría sido profundamente injusto. Acordaos de la famosa parábola aquella de los trabajadores de la viña, y que unos van a primera hora y otros van a última hora, y le ha acordado con ellos darles el mismo salario. Y entonces, según la mentalidad de Jesús y del Señor, de Dios, eso no es una injusticia. ¿Por qué? Porque yo he hecho un pacto contigo y tú has aceptado. Por lo tanto, deja de compararte con tu hermano. Deja de estar pensando todo el rato y diciendo, pero yo he trabajado más que este, por lo tanto yo tendría que cobrar más que este, porque cuando tu mirada está en los hombres, tu apreciación no es justa. Cuando tu mirada está en el Espíritu, aprendemos a mirar con otros ojos. Aprendemos a buscar la justicia basada en el amor, no en las leyes. El amor. Y el amor te lleva a cuidar a los otros. Y el amor te lleva a sacrificarte con los otros. Y el amor te lleva a servir a los otros, por descontado. Y a dar la vida por los otros, por descontado. Bueno, no me quiero enrollar mucho más. Que además, mira, quería yo decir algunas palabritas, pero no las voy a decir hoy. Ya miraremos a ver cómo. Pero qué bueno que de verdad nuestro corazón aprenda a obedecer la voz del Espíritu. Acordad lo que hemos dicho en otras ocasiones. Quien es hijo de Dios es quien escucha y sigue la voz del Espíritu. Cuando dice aquí que nosotros no somos de este mundo, porque nosotros escuchamos la voz del Espíritu. Quien nos guía a nosotros es el Espíritu, no es el mundo. Es Dios, no es este mundo. Por lo tanto, desechemos esa famosa frase que a veces se dice por ahí, que la Iglesia tiene que adaptarse al mundo o se muere. La Iglesia tiene que adaptarse a Cristo y no se muere, porque lo que sostiene a la Iglesia es el Espíritu Santo, no somos tú y yo. Porque si fuéramos tú y yo, nos lo habríamos cargado hace siglos, seguramente. Porque anda que el ser humano no mete la pata, y anda que no ha habido en la historia de la Iglesia meteduras de pata, pero gigantes, y desastres gigantes. Pero gracias al Espíritu Santo que sostiene y alimenta a la Iglesia con santos y santas. Ahí es nada. ¿Quién sabe si tú y yo estamos llamados a ser santos? Ya te lo digo yo, claro que sí. Así que no sé a qué esperamos. Ahí es donde hemos de poner toda nuestra fuerza, en querer ser santos, para santificar el mundo, para santificar a la Iglesia. Bueno, vale, me callo, que si no vais a decir, madre de Dios, ¿qué le han dado a este hombre esta tarde? Fijaros, yo os voy a proponer tres miradas en las lecturas de hoy, tres. Una primera,
en la primera lectura y las otras dos del Evangelio. Vamos a la primera lectura. Nos encontramos con Gamaliel. Gamaliel, un doctor de la ley respetable en aquella sociedad judía de la época de Jesús. Un hombre bueno y justo. Un hombre que intercede por los discípulos cuando les han apresado y utiliza un argumento que es muy interesante. Y aquí está el primer punto que os quiero proponer. ¿Cuál es el argumento que utiliza Gamaliel? Mira, pone ejemplos de personajes que tuvieron discípulos, es decir, que tuvieron gente que les seguía. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando murieron se dispersó la gente. Y entonces dice Gamaliel una cosa, al final, ¿no? Dice, dejadlos, si son de Dios, no lograréis destruirlos, y os expondréis a luchar contra el mismo Dios. Pero si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverán solos. Esta idea es fantástica para nosotros, para hacernos pensar. ¿Y qué es lo que yo os propongo que nos haga pensar? Mira, a mí me ha pasado, es bueno que nos paremos a pensar por qué somos cristianos, por qué seguimos a Jesús, por qué vamos a misa, por qué deseo tanto recibir al Señor ahora, en estas circunstancias también. Es bueno que nos preguntemos el por qué y el para qué, sobre todo el para qué, que siempre te mueve a algo más que no el por qué. Pero sí que es bueno ahora el por qué, y voy a decir por qué. Porque mira lo que decía la primera lectura al principio. En aquellos días, el Evangelio al principio decía que mucha gente seguía a Jesús porque curaba a los enfermos. Hay otros que seguían a Jesús porque hacía milagros, otro porque les daba de comer. La pregunta es, ¿y tú y yo por qué seguimos a Jesús? ¿Tú y yo por qué somos cristianos? ¿Por qué deseamos la Eucaristía? No vaya a ser que nos esté pasando lo mismo que aquellos que buscaban a un Dios de rebajas, a un Dios de supermercado, a un Dios de interés. Como dice el refrán, por el interés te quiero, Andrés. Es decir, muchos seguían a Jesús por si les tocaba algo, por si se podían beneficiar de algo, a título personal. Pero pocos se paraban a preguntarse quién era realmente Jesús y por qué valía la pena seguir a Jesús. Por eso, cuando Jesús llega al momento de la pasión, está solo. Todo el mundo, toda aquella gente que lo adoraba porque hacía milagros, de repente le ven que ya no hace milagros y lo ven allí como un cordero degollado, allí en medio de la tribulación, sin ningún tipo de defensa ni poder. Y aquella misma gente que había seguido a Jesús por interés, cuando vienen las vacas flacas, desaparecen. Y esta primera idea es muy buena para nosotros, que nos preguntemos por qué nos acercamos al Señor, por qué queremos al Señor, por qué necesito tanto la Eucaristía. Qué bueno que nos lo preguntemos, ¿Por qué insisto tanto en que extraño recibir al Señor sacramentalmente? Pregúntatelo, porque te voy a decir una cosa y no te moleste, y tampoco que nadie se sienta aludido personalmente, porque lo estoy diciendo en general, a todos los que estamos aquí, y a mí mismo me lo estoy diciendo. Si tú necesitas recibir al Señor pensando en primera persona, algo chirría. Pasa lo mismo que aquellos que seguían a Jesús por interés. Yo quiero seguir a Jesús porque si no yo tal, porque yo necesito cual. Algo chirría ahí. El verdadero y profundo sentido de recibir al Señor es porque quiero que el Señor tome posesión de mí, porque quiero que el Señor me configure a su imagen, porque quiero ser como Jesús. No porque quiero que Jesús a mí me haga algo, sino porque yo quiero ser de Jesús. Es decir, el camino es a la inversa. No es tanto por lo que yo recibo de ti, Señor, es porque yo quiero darme a ti, Señor, por lo que comulgo, por lo que necesito de la Eucaristía, porque yo quiero configurarme contigo, porque quiero volver a ser
el Hijo amado del Padre, y sé que eso se consigue dejándome llenar por tu Espíritu. Primera idea, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué rezo? ¿Por qué necesito la Eucaristía? Pregúntatelo. Qué bueno, ¿eh? ¿Cuánta gente conozco yo que se acerca a la iglesia solo cuando vienen los momentos complicados? ¿Cuánta gente va a la iglesia cuando tiene necesidad? A mí como sacerdote, así de veces, hay gente que no va nunca a la iglesia, que no reza nunca, que no tiene ninguna relación personal con Jesús, pero que cuando les viene un problema, te llaman o te ven y te dicen: Pater, tú que estás cerca, pídele a ver si... Esa petición, que es muy linda porque en el fondo es que el ser humano se da cuenta que necesita, ¿no?, del poder de Dios para muchas cosas, pero en el fondo está expresando la carencia de fe, la carencia de intimidad, la carencia de relación personal con Jesús. Porque si yo solamente voy a Jesús para pedirle que me haga cosas, o que me cure, o que me atienda, o que me consiga tal trabajo, o que me consiga tal novio, tal novia, o tal cosa, o tal otra, yo estoy usando a Jesús para mi propio interés. No he entendido lo que significa la profunda comunión con el Señor. La comunión con el Señor es más bien un camino de ida hacia Él. Yo comulgo para que tú entres en mí y me hagas como tú quieres hacerme. Porque lo que yo quiero no es lo que a mí me interesa, sino lo que tú quieres para mí, Señor. Es igual que cuando rezamos. Cuando rezamos, a veces no rezamos bien. Porque a veces cuando rezamos, le pedimos al Señor que haga lo que yo quiero que haga. Algo no funciona ahí. Y además eso es una trampa, una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque entonces cuando el Señor no hace lo que yo le pido, entonces me enfado. Entonces abandono la fe, entonces lo critico, entonces le echo las culpas, porque no es un Dios a mi modo y usanza y a mi forma. Pero es que no he entendido que la verdadera oración no es: Señor, hazme lo que yo quiero que me hagas, sino: Señor, ¿qué he de aprender de esto? Señor, abre mi corazón, mis pensamientos, mi espíritu, para comprender ante esta prueba, este proceso, ¿dónde quieres tú llevarme, Señor? Y si es tu voluntad, Señor, sáname. Si es tu voluntad, Señor, santifícame. Si es tu voluntad, Señor, haz que tal cosa. Pero solo si es tu voluntad, no si es la mía. Y nosotros estamos demasiado acostumbrados a rezarle a Dios siempre como un amuleto, a quien le pedimos cositas para mí o para los míos, ¿verdad? Hasta hay gente que le compra el boleto de la lotería y se lo pide al Señor, y le pide al Señor que le toque la lotería. ¿De verdad? Bueno, pues no. La verdadera oración, igual que esto, el acercarnos a Jesús, el perseguir a Jesús, no tiene que ser por un interés personal, sino que tiene que ser para yo configurarme más con Cristo, para yo aceptar mejor la voluntad de Dios en mi vida, para yo abrir mi espíritu a lo que Dios tiene pensado para mí. Y esto es tan importante, tan importante. Muy bien, y paso a las otras dos, que son un poquito más rápidas. Palabra. Las otras dos ya vienen del Evangelio, y las hemos escuchado en un contexto que es muy conocido para todos. Jesús le sigue mucha gente, ya hemos dicho por qué le sigue mucha gente: por el interés de Quiero Andrés. Y le siguen porque, claro, curaba a muchos enfermos, daba pan. Bueno, pues la gente le seguía por cubrir sus necesidades. Bien, cuando llegan allí, a aquel lugar, al otro lado del mar, Jesús habla primero con Felipe, y después aparece Andrés. Tenemos ahí los dos ejemplos, Felipe y Andrés. Cuando Jesús le dice a Felipe: oye, bueno, palabras textuales, ¿con qué compraremos panes para que coman todos estos? Jesús hace pregunta trampa, porque Jesús ya sabía lo que tenía que hacer, y sabía que lo que se podía hacer dependía de él, claro. Pero la pregunta es muy interesante. ¿Qué podemos hacer para? Felipe. ¿Qué responde Felipe? Felipe responde literalmente: uy, Señor, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. ¿Cuál es la actitud de Felipe? Uy, Señor, lo que me pides. No es posible.
Uy, qué difícil, esto es imposible, no soy capaz, no somos capaces, nosotros no podemos, no hay nada que hacer. La actitud del que se instala siempre en esa falta de fe, porque no ha entendido la pregunta de Jesús, porque piensa que Jesús le está pidiendo a él que haga algo. No va por ahí Jesús. Lo que Jesús le está diciendo a Felipe lo ha entendido Andrés muy bien. Pero antes de ir a Andrés, vamos a pensar en Felipe y vamos a pensar en la pregunta de Jesús. Esta es la segunda idea. Jesús te escucha a ti y a mí en nuestras oraciones. Y nos escucha cuando decimos: Señor, te amo con todo mi corazón, Señor, yo soy tuyo, tómame, te seguiré donde tú quieras, porque te amo, porque tú eres mi vida, tú eres todo. Y entonces llega un momento en que Jesús te dirá, en algún momento de tu vida, Jesús te dirá: ¿ah, sí? ¿Lo soy todo para ti? ¿Sí? ¿De verdad me amas más que todas las cosas? ¿Ah, sí? Vamos a verlo. Y ahí es donde entramos en los procesos de purificación en nuestra vida. Son esos procesos donde hay gente que abandona y tira la toalla. Son esos procesos en los que la gente que no está procesada, que no está bien, digamos así, tratada por el Espíritu, cree que Dios la ha abandonado. Y entonces es cuando tiran la toalla y abandonan la fe, pensando que sin fe su vida va a ser más fácil, si va a ser todavía más complicado. ¿Qué te crees? ¿Pero por qué? Porque no has entendido como Felipe la pregunta. Lo que Jesús está esperando de Felipe es lo que responde Andrés. Andrés es muy consciente que lo que él puede ofrecer no es suficiente. Pero lo bello es que Andrés sabe que lo único que tiene que hacer es poner su granito de arena en manos del Señor, que el Señor se encarga de lo suyo. El Señor se encarga de multiplicar, de sumar, pero necesita que tú pongas lo tuyo. ¿Qué es lo que dice Andrés? Andrés le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, por si sirve. Y dice: ¿pero qué es eso para tantos? Como diciendo: yo ofrezco esto, yo soy consciente que no tengo posibilidades yo solo de arreglarlo, pero yo te ofrezco lo que tengo. Tercera actitud, tercer ejemplo de lo que os quería decir. Y esta es la actitud que Jesús quiere de nosotros. Que tú y yo nos acerquemos al Señor y digamos: Señor, mira, esto es lo que hay. Esto es lo que tengo. Esto es lo que soy. Ahora mismo es lo que puedo ofrecerte. Pero ofrécelo. Aunque sea poco, aunque creas que no vale, aunque creas que es insuficiente, da igual, porque no eres tú el que va a obrar maravillas en tu vida. Es Él el que va a obrar maravillas en tu vida. Por lo tanto, haz como Andrés, no como Felipe. No te vengas abajo y digas: ¡ay, qué voy a hacer yo! Esto es imposible, es Sé como Andrés y di: Señor, mira, por si sirve, mira, esto es lo que yo tengo. Os voy a confesar una cosita que yo le digo al Señor en mi oración personal todos los días. Yo le digo: Señor, te ofrezco mis dones, lo que tú me has dado. La palabra don significa regalo. De hecho, donar significa regalar. Yo no te dono algo si estoy esperando algo a cambio. Entonces te lo presto, te lo vendo, te lo alquilo. Pero si yo te doy algo, te doy un don, es porque te lo regalo. Entonces, Dios nos ha dado unos dones para que pongamos al servicio del reino. Yo en mi oración personal le digo todos los días al Señor: Señor, aquí me tienes, con mis dones. Si tú crees que esto lo hago bien, utilízalo para mejor bien tuyo, para mayor gloria de Dios. Y todo lo que yo tengo, lo tengo porque tú me lo has dado. Así que aquí lo tienes, dime, ¿qué hago? Y el Señor que me diga, y yo obedezco. Yo acabo de escribir ahora una carta a alguien, una carta personal que ya en su día os diré, y lo que le he dicho ha sido eso. Lo que pido, lo pido delante del Señor, consciente que lo único que quiero en mi vida es hacer lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera. Esa es una oración que os invito a que hagáis vuestra. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Esa oración, te aseguro yo, que te va a dar muchos gozos y bendiciones. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras.
Bueno, muy bien, familia. Os he de confesar que hoy se cumple en mí, yo creo, lo que hemos escuchado en la primera lectura de hoy. Hoy hemos escuchado esa carta de Pedro, que hay una frasecita que la rezamos muchos días por la noche en la oración de completas. Y es esa frase en la que dice: vigilad, estad atentos, porque el diablo ronda buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿no? Es decir, esto lo dice la carta de Pedro, el capítulo 5, y es lo que rezamos en completas muchas noches. Y digo que yo lo noto porque hoy me ha quitado una serie de acontecimientos, me ha quitado, digamos, un poquito la paz y la alegría, pero se pasa rápido. Se pasa rápido porque es más poderoso el amor del Señor, y yo estoy seguro que esta Eucaristía nos va a ir sanando a todos. Pero no puedo engañaros, y he de decíroslo de corazón. Entonces sí que es verdad que tampoco, cuando uno está así, le cuesta más incluso hasta predicar, porque no se ve con muchas ganas, ¿no? Este es uno de los frutos del diablo cuando ataca, ¿no? Cuando ataca un espíritu, un corazón, lo podemos detectar por estas cosas. Una, porque te quita la paz, te quita la alegría. Y dos, te quita el brillo, pero no el brillo personal, ¿eh? No me refiero al brillo personal de hoy cómo brilla esta persona o aquella, no, me refiero al brillo de anunciar el Evangelio, ¿no? Son esas sacudidas en las que te deja, pues como dice en otros pasajes del Evangelio, cuando hay un espíritu mudo, ¿no? Bueno, pues cuando el diablo te zarandea o te ataca de una manera o de otra, una de las características es que te queda con esa tristeza, te quita la paz, y dos, también te hace, pues eso, no tener ese espíritu que habla por ti, ¿eh? Que a mí esto me pasa en las misas. Yo en las misas nunca me las escribo, las homilías no me las escribo. No quiere decir que no me las prepare, porque yo rezo el Evangelio el domingo durante varios días de la semana, ¿no? Pero yo luego el día de la misa dejo que fluya lo que el Señor me inspira y dejo que salga, ¿no? Por eso diréis alguno, con razón te enrollas tanto, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque si fuera tal... Pero yo soy incapaz de coger y ponerme a escribir una homilía y leeros la homilía. Lo he intentado en alguna ocasión, no soy yo, no me nace, no, lo paso fatal luego. Bueno, ¿cómo le molesta, eh? Mira, ya nos está quitando hasta el wifi. ¿Cómo reconocer cuándo me está atacando, influyendo el de abajo? Pues mira, cuando te notes que te falta ese brillo, esa alegría, que te pones más tristón, o que te pones así con poca paz, que te ha quitado un poquito la paz, pues ahí hay una insidia, ¿no? Hay un ataque. Entonces ahí hay que acudir al Señor. Y hay un remedio muy saludable, que es acudir siempre a María. María es el gran antídoto contra el de abajo. Le revienta sobremanera. ¿Por qué? Porque María es el triunfo de Dios en la humanidad. Porque María es una como nosotros, que supo decir sí y que dijo no a las insidias del de abajo. Fue intacta, sin pecado original, ¿os acordáis? Y permaneció fiel al Señor durante toda su vida. Por eso le revienta tanto al diablo de María. Por eso es el mejor aliado. Cuando te sientas atacado por el de abajo, agárrate bien a María. Reza un rosario, recita una Ave María. Ella es la gran aliada. Bueno, decimos que celebramos hoy la fiesta de San Marcos. Y solo quería deciros una cosa, ¿no? Aparte de lo que os he dicho ya. Marcos, uno de los 4 evangelistas, el primero que se escribió. Marcos nos recuerda en este tiempo de confinamiento la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento de un Dios que toma la palabra, de un Dios que habla, de un Dios que se hace presente en su palabra. A mí una de las cosas que siempre me ha preocupado de los católicos es que muchos católicos tienen profundamente olvidada y desconocida la palabra de Dios. En muchos hogares católicos no se lee la palabra de Dios, no se medita la palabra de Dios, no se reza con la palabra de Dios, no se estudia la palabra de Dios. Hoy celebramos la fiesta de un evangelista,
Y es un toque de orejas para decir, ¿qué tal en esta iglesia doméstica que estáis viviendo? ¿Qué tal anda la palabra de Dios en tu casa? ¿Qué presencia tiene la palabra de Dios en tu hogar y en tu vida? ¿Realmente es un valor? ¿Realmente percibes la presencia de Dios en la palabra de Dios? Porque sí, podemos, y eso es un valor, ¿no?, darle mucha importancia a los sacramentos, sin duda. Pero hay un sacramento que quiere decir que Dios se ha manifestado, se ha hecho presente, se ha hecho visible, audible por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, con esta fiesta de San Marcos, una invitación a que este tiempo de confinamiento y este tiempo en el que pasamos más tiempo en casa, vamos a empezar a abrir más la Biblia. Aquellos que no lo hagan, ojo, vamos a descubrir cómo Dios nos sigue hablando y sigue haciéndose presente por medio de su palabra, ¿vale? O sea que, como deberes para esta semana, vamos a profundizar más en la lectura, meditación y oración, estudio de la palabra de Dios. Bueno, familia, fíjate que este es de esos días en los que a uno le encantaría, ¿no?, especialmente todos los días, pero hoy de una manera, siempre los domingos de una manera más especial, porque si bien es cierto que normalmente la gente con la que celebras la misa cada día, habitualmente, ¿no?, antes de este confinamiento famoso, pues son siempre, casi siempre suelen ser los mismos si celebras a la misma hora, pero creo que no hay ninguno, sí, alguno hay, Elena y alguno más, de los que habitualmente celebran la misa cada día, por la mañana, a las 8 de la mañana. Pero fíjate que el Señor nos bendice de alguna manera cada día celebrando la misa con personas con las que habitualmente no solía celebrarlo cada día, ¿no? Y eso es un gozo enorme. Pero cuando llega el domingo, sí que es verdad que es como el día en el que extrañas todavía más esa comunidad cristiana que se congrega por el Espíritu Santo, que viene, gente que habitualmente a lo mejor no va durante los días de cada día y el domingo sí, a celebrar el precepto dominical, ¿no?, a encontrarse con toda la comunidad, y es un día muy entrañable, ¿no? Por eso probablemente a todos el domingo es un día que nos hace sentir más ese gozo, esa necesidad, ese deseo, ese ansia enorme de que por fin podamos celebrar juntos físicamente incluso la Eucaristía, ¿no? Dicho esto, yo creo que el Señor nos sigue enseñando y nos sigue iluminando y nos sigue urgiendo. La palabra urgir es muy bonita, ¿no? Urgir quiere decir moviendo por dentro a la acción, ¿no? Nos sigue urgiendo para que entendamos algo muy importante. Y la experiencia de los discípulos de Emaús creo que es una experiencia que a nosotros ahora, por lo que estamos viviendo, nos viene al pelo. Y lo digo yo que... pero nos viene al pelo. ¿Por qué? Fijaros, aquellos discípulos, el estado anímico en el que estaban tristes, apesadumbrados, desanimados, se regresaban a su casa probablemente, iban camino a Emaús, a esa aldea que probablemente sería la suya, no lo sabemos, pero deducimos. El estado de ánimo de aquellos discípulos es muy parecido al estado de ánimo que tenemos nosotros. Nosotros también estamos apesadumbrados, estamos un poco tristes o muy tristes, ¿no? Estamos cansados de este tiempo de confinamiento y de no poder ver a los que amamos y no poder celebrar la Eucaristía y no poder hacer muchas de las cosas que habitualmente hacemos, ¿no? O sea que compartimos con esos discípulos un estado anímico. Segundo, compartimos de alguna manera también la experiencia de los discípulos de Emaús de un Jesús que sale a su encuentro, un Jesús que sale de la comunidad de Jerusalén, sale de Jerusalén y va de camino con los discípulos. Jesús también va de camino con nosotros. Jesús le gusta caminar con nosotros, allí donde nosotros estamos. A Jesús le gusta hacerse el encontradizo con nosotros. Y aquí hay una imagen muy bella. Cuando aquellos discípulos llegan por fin a su casa, Jesús hace el ademán de querer seguir, pero está deseando quedarse en la casa de aquellos discípulos. Lo que pasa es que hay que invitar a Jesús. Jesús no tira la puerta abajo. Jesús no rompe
Jesús invita y se deja invitar. Por eso vivimos también lo mismo que aquellos discípulos, la experiencia de decir a Jesús: Jesús, ven con nosotros a nuestra casa, a nuestro hogar. Entra en esta iglesia doméstica, en donde estamos confinados, en donde estamos cuidándonos unos a otros. Ven, Señor, a nuestro hogar, quédate con nosotros. Esa misma experiencia de aquellos discípulos de Emaús la tenemos nosotros. Por eso fijaros qué belleza que coincida este texto justo con este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Nos inspira, o al menos a mí me lo parece. Yo creo que aquí hay algo muy importante, y la gran pregunta es: aquellos discípulos de Emaús les ardía el corazón cuando sintieron a un Jesús que caminaba con ellos, un Jesús que les escuchaba sus preocupaciones, sus anhelos, sus penas, sus miedos. Le escuchaba a Jesús por el camino a aquellos discípulos, del mismo modo que a ti y a mí nos escucha cada día en la oración, cuando elevamos al Señor nuestras súplicas, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras ganas de que todo esto acabe, nuestras peticiones por los que sabemos que están pasando lo peor. Jesús nos escucha, como aquellos discípulos. Le gusta escucharnos, como decía el Papa hoy, ¿no? A Jesús le gusta caminar junto a nosotros y dejar que nosotros le contemos. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué llevas en el corazón? Jesús te escucha con mucho gusto. Y en este tiempo en el que estamos así encerrados, es un tiempo para profundizar en ese diálogo personal, íntimo con Jesús. Mirad, hay una cosa muy importante, hoy lo ha dicho el Papa en la misa, pero es que lo decimos siempre, yo lo repito por activa y por pasiva. La religión cristiana no es un conjunto de ideas, de preceptos, de normas, de creencias, no. Todo eso suma, digamos así, la experiencia religiosa. Pero la esencia de la vivencia religiosa está basada en un encuentro personal con Jesús. Es decir, que yo me he encontrado con Cristo en mi vida, que yo he descubierto a ese Jesús que camina conmigo, que va de mi lado, que me escucha en mis preocupaciones, en mis anhelos, en mis súplicas, que agradece cuando yo le doy gracias. Esa experiencia personal de Jesús es una experiencia que yo vivo en el interno. Dicen en italiano, al interno. A mí me encanta esa expresión, al interno. Es una expresión que yo vivo dentro de mi ser, que yo experimento a un Jesús que camina conmigo, donde yo estoy. No hace falta que esté en la iglesia para que Jesús esté a mi lado. No hace falta que estemos juntos para que Jesús esté con cada uno de nosotros. Por supuesto, de una manera muy particular Jesús se hace presente cuando estamos juntos, porque el Espíritu Santo es el que nos llama, nos va congregando para venir a celebrar los sacramentos y alimentarnos, ¿no?, de los sacramentos. Pero ahora el Señor, en esta dispersión física, donde cada uno está en un lugar, donde nos vemos a través de una pantalla, Jesús también se hace presente y te pregunta: ¿tú me sientes en lo profundo de tu corazón? ¿Tú realmente sientes que Dios te acompaña en tu hogar también? ¿Tú realmente sientes que Dios es compañero de camino en tus dificultades, en tus anhelos, en tus vivencias? Lo digo porque cuando nosotros decimos me hace falta al Señor porque me debilita la fe, me hace falta comulgar porque se me debilita la fe, hemos de pensar una cosa. No, en teoría, si tú te has encontrado con Cristo personalmente en tu vida y si tú tienes una relación personal con el Señor, diaria, cotidiana, en todo lo que vas viviendo, en todo lo que vas experimentando en el día a día, no solamente tienes un encuentro personal real, íntimo con Jesús cuando vas a la Eucaristía y comulgas, también lo tienes cuando elevas tu oración, también lo tienes cuando abres la palabra, también lo tienes cada vez que ves a un hermano que convive contigo y haces un gesto de amor hacia él, hacia ella. Ahí está Jesús, real, presente también en medio de nosotros. Como aquellos discípulos de Emaús, ojalá que arda nuestro corazón percibiendo su presencia en todo esto que estoy diciendo. Es una relación íntima con Dios, cotidiana, presente en todo lo que vivimos. Que este tiempo de encerrarnos
sirva para abrir esa puerta del corazón al Señor y decir: Señor, yo quiero que cada vez que cierro los ojos o cada vez que veo cualquier cosa, cada vez que digo algo, yo diga: Señor, yo sé que estás aquí conmigo. Señor, yo te doy gracias porque me acompañas en esto que estoy viviendo. Señor, yo te pido que ilumines mi corazón y mis labios para saber dar testimonio de ti en mi familia, en mi hogar, para saber cuidar a los míos. Señor, yo te pido por los enfermos, te pido por quien pasa necesidad, y que yo sienta súper real y presente al Cristo que camina conmigo. Eso es vivir la experiencia de Emaús. Y eso hará posible que cuando yo me he llenado de Cristo, cuando salgamos corriendo de nuevo a Jerusalén, llevemos el gozo y el testimonio de decir: yo me he encontrado con el Señor, yo he experimentado al Señor. Eso es lo que hicieron los discípulos de Emaús. Sintieron la presencia de Jesús resucitado y luego fueron corriendo a la comunidad para decir: yo he vivido la experiencia de Jesús en mi vida, yo lo siento, yo lo siento. Y eso es muy importante. Pidámosle al Señor que así sea.